Cuando nos viene un problema o una dificultad, nosotros muchas veces reprendemos lo que nos viene. Reprendemos el problema, la dificultad que nos está viniendo. Pero tú debes de sacar siempre la parte buena de cada problema. Y a lo mejor el problema no es un problema, es un desafío para que tu nivel de fe crezca. Es un entrenamiento para que tu nivel de fe crezca. Es algo que Dios está permitiendo para que tu nivel de fe crezca. O sea, que tú no vas a tener que estar clamando tanto, sino entendiendo que cada circunstancia que a ti te pasa, hay que ver la parte buena de parte de Dios. ¿Por qué? Porque quizás es una parte que Dios te está permitiendo para que tú ejerzas fe, para que tú entrenes, ya sea en el área matrimonial, en el área familiar o en el área económico, no sé en cuál área puede ser, pero cada vez que tú tengas una dificultad delante de ti, tienes dos opciones: o quejarte de la dificultad o decir, todas las cosas nos ayudan bien a aquellos que amamos a Dios. Así que si tú tomas este concepto, tú elevas este nivel de conciencia y empiezas a entrenar por medio de la fe tu vida espiritual, tú vas a estar seguro y vas a estar tranquilo de que Dios tiene el control. Amén. Miren, a mí ayer se me averió el coche, no arranca, pero no me desesperé. Dije, Baruch Hashem, gloria a Dios. Dios sabe. Y como nosotros somos hijos de Dios, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan ¿a qué? ¿A qué? Ay, ¿por qué no me arranca bien, Señor? Ya me han echado un marreo, ya me han... Tranquilo. No arrancan, que no arrancan. Mañana se llevará al mecánico. Que se pueda arreglar, que se arregle, que no, nos compramos un patinete eléctrico. No, broma, me voy a comprar otro mejor. Y hay que estar tranquilo. Y digo esto porque quizás tú estás viviendo diferentes situaciones en tu vida que te puedan desesperar. Pero cuando tú has sido entrenado por medio de la fe, tú escuche esto y agarra esta palabra. Esto para nosotros nada más, para los de internet también. Cuando tú has sido entrenado por medio de la fe y te viene el problema, tú te le ríes al diablo en la cara. El diablo contigo, muchas veces conmigo, ha estado jugando para intentar minimizarnos, para que nos amarguemos por medio de un problema. Pero cuando tú has sido entrenado, tú te le ríes en la cara y tú empiezas a declarar ya las promesas que Dios determinó contigo desde antes de la fundación del mundo. Y la palabra dice que Dios tiene planes de bien contigo y no planes de mal. La palabra dice que ninguna arma forjada va a prosperar en contra de tu vida. La palabra dice que pueden caer 1000 a tu diestra, 10.000 a tu siniestra, pero a ti nada te tocará. La palabra dice que Él es tu guardador, tu protector, tu socorro, tu pronto auxilio. Él es la luz de tu salvación. ¿Qué te puede afrentar a ti en todos los días de tu vida? Nada. ¿Qué te puede separar de Dios en los días de tu vida? Nada. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo estrecho, ni lo ancho, ni ángeles, ni principados. Nada ni nadie podrá separarte del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque si Él está contigo, ¿quién en contra de tu vida? Así venga la crisis, así suba la gasolina, así se te avería el coche, así te visite el mismo primo del diablo, tú vas a estar esperando, riéndote, diciendo, el que está conmigo es más fuerte que el que está en el mundo. Así que no hay problema, no hay circunstancia que a ti te pueda amargar el día. Pero yo esto no era lo que iba a predicar, no sé. Hoy quiero hablarte del misterio del liderazgo. Hoy quiero hablarte el por qué todos, desde el primero que estamos aquí hasta el último, y los que puedan escucharnos por ahí, todos tenemos un liderazgo. ¿Cuánto creen eso? Yo quiero arrancar leyéndote en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Dice la palabra: entonces dijo Hashem es Dios en el hebreo, o el nombre se le dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios nos creó a su imagen y, una vez más, Dios nos creó a su imagen y
Dios nos creó a su imagen y semejanza. Pero ¿cuál es la imagen y semejanza de Dios? Mi forma, la barba nuestra, el pelo. ¿Cuál es la imagen y semejanza de Dios? Alguien puede decir, bueno, somos imagen y semejanza por la forma física. Pero si yo te digo de que Dios es un Dios antropomórfico, Él no tiene forma. ¿De qué imagen y semejanza está hablando? Está hablando de algo que soltó dentro de ti. Amén. De su rúa, de su espíritu, de las características del Eterno soltó dentro de ti. Ahora, el ser humano creado por Dios está creado para ser un líder y ejercer dominio. ¿Por qué? Porque si estudiamos Génesis 1 y 2, la Biblia dice que todo era perfecto. Dios dice todo era perfecto, Él lo creó y todo era perfecto. En Génesis 1 y Génesis 2, ahí no había iglesia. Génesis 1 y Génesis 2 no había congreso, no había apóstoles, no había profetas, no había evangelistas, no había trabajo, no había aviones, no había coches. Génesis 1 y 2 no había teléfono, no había nada. Pero dice Dios, todo era perfecto. O sea, Dios creó en Génesis 1 y 2 una atmósfera para que el hombre pudiera liderar, y donde toda esa atmósfera en Génesis 1 y Génesis 2, todo era perfecto. Pero desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 22, Dios está tratando de que el hombre vuelva a Génesis 1 y Génesis 2, donde todo sea perfecto. Pero esto lo vamos a dejar para otro capítulo. Entonces, el hombre, nosotros que fuimos creados por Él para gobernar y para liderar. Ya conmigo, yo fui creado para gobernar y liderar. Dígalo. Hoy podemos ver que el hombre, al contrario de gobernar y liderar, el hombre es gobernado por pastillas, otros por alcohol, otros por hierba, otros por un montón de historias. En vez de tú ejercer liderazgo, hay algo que te está liderando a ti. Y yo quiero desatar una palabra sobre tu vida, para que no haya nada en este mundo que pueda tomar control de tu vida, sino que tú empieces a tomar la posición de Génesis 1 y Génesis 2, donde todo era perfecto, para que tú empieces a liderar. La depresión ya no te va a liderar más, las pastillas de insomnio no te van a liderar más, el alcohol no te va a liderar más, las drogas no te van a liderar nada más, el dinero nada te va a liderar. ¿Por qué? Porque hay alguien que Dios te dio, Dios te dio autoridad para que tú empieces a liderar. Y lo primero que hoy en día tenemos que liderar son nuestras emociones, son nuestros sentimientos, son tus pensamientos. Dios te dio autoridad, Dios te dio carácter para que tú empieces a liderar y para que no haya en esta vida nada que te lidere a ti. ¿Está conmigo, sí o no? Entonces todos en esta tierra deberíamos de ejercer dominio. ¿Está conmigo? Todos deberíamos de ejercer dominio. Todo ser humano nació y fue creado para ser líder. Unos pueden ser líderes políticos, otros pueden ser líderes en contexto de iglesia, otros pueden ser líderes en el ámbito de deporte, otros pueden ser... Pero todos necesitamos ser líderes. ¿Por qué? Porque necesitamos liderarnos a nosotros mismos, lo primero. Amén. Y punto número 2, tenemos que liderar el rebaño que Dios nos ha dado a los que tenemos familia. Tenemos un punto de liderazgo con respecto a nuestra casa. Papá que estás aquí, mamá que está aquí, somos líderes de nuestros hijos. Nosotros somos ejemplo para ellos. Por lo cual nosotros estamos liderando la vida de nuestros hijos, que nos ven. Más que ellos obedecer lo que nosotros les decimos, ellos aprenden de lo que nosotros hacemos. Amén. ¿Está conmigo, sí o no? Entonces, quiero hoy hablarte de que todos en algún área tenemos un punto de influencia que liderar. Quizás tú en tu trabajo tengas un punto de influencia que liderar, o en la familia, o en contexto de iglesia, quizás lleves un grupo, o próximamente abras tu grupo, o yo como pastor, como familia, etcétera, etcétera, etcétera. El liderazgo es donde tú llevas influencia, donde tú tienes influencia. Eso es liderazgo, un lugar donde tú tienes influencia. Pero no podemos guiar y liderar si primero no sabemos seguir. Hello. No podemos liderar si primero no sabemos seguir. Hay gente que quiere ser líderes sin antes seguir. Pero todo líder ha aprendido antes de otro líder que lo ha seguido él para aprender en el camino, para que en el momento indicado tú también puedas liderar. ¿Está conmigo, sí o no?
¿Por qué? Porque aunque estamos en una generación que yo le llamo la generación del microondas, que todo lo queremos en 5 minutos, no, en los principios de Dios no es todo en 5 minutos en el tiempo de Dios. Y hay principios que, por ejemplo, nosotros que somos hijos, todos somos hijos de un papá y una mamá, todos hemos tenido que seguir a nuestros padres y quizás hemos aprendido del manejo de la educación que ellos nos han dado en nuestra casa para que cuando tú y yo ahora seamos padres, podamos nosotros también liderar con respecto a nuestros hijos. ¿Está conmigo? No se diga conmigo, todos lideramos en algún área. Todos lideramos. Amén. Seguimos, quiero que me siga la idea. El que no puede seguir, no puede dirigir. Escuche, aquella persona que no sea capaz de seguir, no puede dirigir. Y todos en la vida tenemos que aprender a seguir. Cuando yo sigo algo o a alguien para aprender, eso me está hablando de humildad. Amén. Eso me está hablando de carácter. Eso no me está hablando de autosuficiencia, como dicen algunos. Uy, yo lo haría mejor. Bueno, pues vete y monta tú la empresa, vete y monta tú la iglesia, vete y monta tú el chiringuito, pero no te va a funcionar si tú no has sido un buen seguidor. Porque en la vida nos debemos de principios. Diga conmigo principios. Principio. Entonces, entendiendo esto, vamos a definir lo que significa verdadero liderazgo. Esto, aparte de un culto, de una predicación, he hecho un compuesto de discipulado, enseñanza y predicación de domingo, para que más o menos hoy podamos aprender. ¿Por qué? Porque la idea de nosotros, en Casa del Espíritu Santo, a pesar de que a veces el fuego nos tome y podamos hablarte de lo que es Dios y de lo bueno que es y lo que vino a ser en nosotros, es darte herramientas para que tu vida sea mejor en tu diario de vivir. Es darte herramientas para que tú puedas cumplir aquello de que Dios te llamó. ¿Está conmigo? Entonces, líder, ¿qué es líder? Líder es alguien que guía, que influencia y dirige a otros por medio de paternidad, ejemplo, servicio y testimonio. ¿Ok? Ahora, los motivos que mueven a un líder debe de ser la voluntad de Dios y el temor de Dios. Y en todos los aspectos de nuestra vida, en el contexto de iglesia que nosotros estamos aquí, la verdadera capacidad de nosotros para liderar, el punto número 1 debe de ser la voluntad de Dios y el temor de Dios. ¿Por qué? Porque no podemos liderar por medio de manipulaciones. Quizá hay gente queriendo liderar por medio de manipulación, pero por medio de manipulación se le va a caer la estructura porque no cumple el principio. ¿Está conmigo aquí, sí o no? Amén. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas por motivos incorrectos, a eso Dios le llama hojarasca o lata, no sé. Esta palabra hojarasca puede ser también lata, ¿no? Yo quiero ponerte un ejemplo sencillo. Cuando uno, por ejemplo, va a una chatarrería y lleva aluminio, lleva hierro, a ti te pesan dependiendo de la calidad de un material u otro. Pero si tú intentas colarle al vendedor, al comprador, intentas venderle lata, a ti te va a decir, perdón usted, pero no me vaya a vender la moto porque me ha traído, entre el hierro me ha traído lata y esta lata no tiene valor. Escuche, no sé si decirlo. Hay gente que siendo lata quieren ser hierro. Hay gente que siendo lata se hacen pasar por hierro, pero cuando pasa el peso de Dios no va a dar lo que realmente es, porque Dios tiene un escaneo en el cielo que te está diciendo, tú tienes apariencia delante de la gente y aparenta ser hierro, pero yo te estoy pensando en el cielo y tú no me das a mí la categoría de hierro, tú me estás dando categoría de lata, por lo tanto, perdona, pero tú no tienes lugar en este sitio. No sé si me está entendiendo. Entonces diga conmigo, tenemos que buscar nuestra identidad y no aparentar lo que no somos. ¿Amén o no amén? Ahora, para ser líderes, debemos también estar seguros que hacemos la voluntad de Dios. Yo debo de estar en comunión y en relación con Dios y estar seguro que yo estoy haciendo su voluntad, ¿verdad? Dice la palabra que lo que no hacemos también nos cuenta como pecado. O sea, la palabra pecado en realidad es errar al blanco. Pero también nos dice Romanos que todo lo que hacemos sin fe nos consta como pecado y lo que
hacemos o sabemos hacer pero no lo hacemos, también sería pecado para nosotros. Entonces, para ser líderes efectivos, tenemos que tener un corazón de padre, tenemos que tener un corazón de dar testimonio, tenemos que tener una aptitud para cumplir la voluntad de Dios y para andar según su voluntad y según sus principios. Amén. Entonces, Dios está esperando que un cuerpo, que una iglesia, que sus hijos manifiesten su vida en testimonio, manifiesten un corazón paternal, manifiesten el amor de Dios, o manifestemos, mejor dicho, el amor de Dios en nuestras vidas. Así que, si Dios está esperando, yo creo que hay un pueblo que podemos decirle: Señor, yo estoy disponible para lo que tú quieras de mí. Yo no sé si tú hoy estás de acuerdo conmigo y levantas tu mano y di: yo estoy disponible, Señor, para lo que tú quieras hacer conmigo. Amén. Cuando manifestamos el espíritu de Padre, las personas de alguna manera atraemos ese espíritu paternal. En el mundo espiritual los espíritus se atraen. O sea, un chismoso va a atraer a otro chismoso, alguien que critica va a atraer a alguien que critica. Siempre los espíritus se atraen entre sí. Pero cuando tú tienes un corazón conforme al corazón de Dios, un corazón que quiere cumplir la voluntad de Dios a pesar de tus fallos, porque ejercer liderazgo no significa que no tenga fallos. Todos vamos a tener fallos en esta tierra, todos vamos a equivocarnos y todos vamos a cometer algún fallo, pero eso no significa que no sean líderes, porque los líderes se equivocan. Ya conmigo, los líderes se equivocan. Los políticos se equivocan, los reyes se equivocan, los líderes que son futbolistas se equivocan, los deportistas se equivocan, los empresarios se equivocan, pero Dios no se equivoca. Y si Dios te escogió a ti desde antes de la fundación del mundo, Dios no se equivocó para que tú cumplieras un propósito en esta tierra. Gracias por su entusiasmo. O sea, tú y yo debemos de entender que Dios te escogió ya desde antes de la fundación del mundo, y que si tú y yo estamos aquí, tú y yo no somos un accidente ni una casualidad. Tú y yo tenemos un plan en esta tierra que cumplir, tú y yo tenemos un propósito, tú y yo tenemos un destino, pero hay que caminar con ese corazón de caminar en la voluntad de Dios y bajo el testimonio y los principios de Él, para que yo pueda encontrar a qué Dios me llamó. ¿Hasta aquí me están siguiendo? Muy bien, sigo. Por ejemplo, cuando no sabemos ser padres y liderar correctamente en nuestro hogar, entonces comenzamos a manipular. Los hijos no se manipulan, los hijos se enseñan. Y enseñar al hijo no es darle todo lo que él quiere, porque quizás no tiene la madurez para recibir lo que le está pidiendo. Y ponemos un ejemplo sencillo siempre. Si mi hijo me pide ahora las llaves del coche, no se lo puedo dar porque no está averiado, pero aparte de estar averiado, sonría, que Dios le ama, aparte no tiene la madurez ni la edad para que él pueda conducir. Entonces, ¿por qué? Porque tiene 11 años, porque no se ha sacado el carnet, porque no tiene la madurez. ¿Ok? Sabemos muchos de nosotros pidiéndole a Dios cosas que no significa que Dios no nos la vaya a dar, significa que estamos en el camino de la madurez para recibirla. ¿Aquí está conmigo? Bien. Entonces, como padres no manipulamos, como pastores o como líderes tampoco manipulamos. Por ejemplo, en el área de ofrenda, de diezmo, aquí no se obliga a nadie a dar nada. Esto es voluntario, cada uno dependiendo de su corazón. Quizás haya otra gente por ahí que manipulen y te toquen un poquito ahí por la manipulación para que tú des, pero aquí es voluntario. Tú puedes, y esto no lo dice, escúcheme, esto lo digo con conocimiento de causa, esto no lo dice cualquier pastor. El diezmo es voluntario, la ofrenda es voluntaria, aquí nadie se le obliga a nada. Da con respecto a lo que tu corazón te dicte y te diga. Aquí no estamos para manipular ni para obligar a nadie. Pero, por ejemplo, en el ámbito político, por ponerte algo, hay manipulaciones. En el ámbito de todo, en el ámbito de empresa, en el ámbito de acciones, en el ámbito de todo puede haber manipulaciones, pero en el reino de Dios, diga conmigo, en el reino de Dios, diga conmigo, en el reino de Dios no hay manipulaciones, hay principios que cumplir. ¿Por qué? Porque la base de la manipulación es el temor. La base de la manipulación es el temor, y nosotros no estamos diseñados para tener temor.
Nosotros somos gente a prueba de todo. A ver, me voy para este lado, a ver si por aquí me dicen más amén, emocionado. Nosotros somos gente a prueba de todo. A ver, por este lado otra vez. Nosotros somos gente a prueba de todo. Que pasaron muchas dificultades, muchos problemas, muchas calamidades, pero hoy podemos decir, hasta aquí me ayudó el Señor. Aquí estoy con mi fuerza, con mi menos fuerza, con mi desánimo, con mi más ánimo, pero aquí estamos, ¿sí o no? La manipulación es el principio del temor. Y hay gente que puede, escuche, hay gente que pueden darte ofertas tentadoras, que tú por temor la quieras coger, y hay una manipulación detrás que al final no va a ser de bendición para tu vida, sino va a ser más bien lo contrario. Nosotros como iglesia, discúlpenme esta palabra, pero a nosotros, o a mí, que soy el líder, por decirlo de alguna manera, no nos manipula nadie. Y me han dado oferta de iglesia, de templo. Me han ofrecido irme a Estados Unidos a llevar una iglesia ganando $4,000 al mes, con coche y con casa gratis. Pero Dios me decía, no, te quiero en Sevilla. Hay un remanente en Sevilla que tú tienes que liderar. Hay un remanente en Sevilla que tú tienes que pastorear. Y a mí no me manipula ni el diablo ni nadie, porque yo le he creído al que tiene una palabra para Sevilla, para tu vida, para tu casa, para tu familia, para esta barriada y para todo este contorno. Una palabra de vida, una palabra que te edifique, una palabra que te pueda levantar. Es verdad que habrá días que estaré más desanimado, es verdad que habrá días que no tendré fuerza, pero mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No hay nada ni nadie que te pueda quitar del plan de Dios, como no sea tú mismo que te aparte. ¿Estás conmigo, sí o no? Estoy abriendo mi corazón con nosotros. La base de la manipulación hemos dicho que es el temor. Ahora, para dirigir correctamente es necesario escuchar la voz de Dios. Vuelvo a recalcar, no significa que en el camino nos equivoquemos, porque todos nos equivocamos, pero hay un periodo de tiempo de rectificación para que sigas caminando en la voluntad